Tengamos abiertas nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 5, versos 5 en adelante. Recuerdo que era el año 2002, aquel tiempo fui por primera vez al Estadio Nacional. Creo que ya terminó el campeonato, Liga 1, algo así, no vamos a hablar de qué equipo somos hincha, algo así, pero ese tiempo estuve de paso por Lima y jugaba Sporting Cristal con Nacional de Uruguay. Entonces mi tío es fanático, es hincha de Sporting Cristal, vive en San Juan del Lurigancho, ese tiempo yo estuve ahí, y él dijo, ¿no? Sobrino, vamos al estadio. Entonces era una brillante oportunidad, bueno, voy a ir al estadio por primera vez, al Estadio Nacional, aunque no soy hincha de ningún equipo que está jugando, pero voy a tener la oportunidad de ir al estadio. Fuimos al estadio, empezó el partido, el equipo de mi tío empezó a perder 3-0, una goleada. Faltaban como 18 minutos, mi tío estaba molesto, enojadísimo estaba, y él dijo, vámonos, no voy a repetir las mismas palabras, estaba molestísimo, vámonos. No teníamos nada que hacer, así que salimos afuera, empezamos a buscar una movilidad para retornar, tomamos el taxi, estábamos avanzando, creo que estábamos llegando a Acho, y nos enteramos por la radio que su equipo de mi tío le había empatado y estaban 3-3. Entonces como que mi tío empieza a sonreír y faltaban dos minutos, algo así, para terminar el partido. Pero el tema era que cuando llegamos a Acho, veía en la calle mucho movimiento, niños, adultos, personas de todas las edades, en la calle estaban en movimiento, no porque el equipo de Sporting Cristal había empatado o algo así, no porque ellos estaban jugando, era verano y resulta que también en la radio, mientras estamos avanzando, escuchamos la noticia, no sé si hay, pero hasta ahora no logré conocer, en Jicamarca una laguna se había desbordado, entonces venía el huaico por todo San Juan del Lurigancho. Por eso la gente estaba desesperada en la calle, asegurando sus puertas con sacos de arena, de tierra, tratando de asegurar porque venía el huaico. Y mientras vamos avanzando, había bloqueos, no había pase, bajamos del auto y escuché a los niños corriendo en la calle y decían, viene el fin del mundo, viene el fin del mundo, y correteaban los niños por aquí, por allá, la gente estaba desesperada. Así que llegamos caminando a la casa de mi tío, fue el año 2002 que por primera vez yo aquí en Lima escuché tema del huaico. Y después ya el 2017, también otro huaico me parece, ha bloqueado la zona de Chosica, de Ñaña y todo esto. Parece que ahora los huaicos son más comunes ahora, como que se nos está haciendo parte, como que ya nos es algo familiar, pero ese tiempo era todo un caos, todo un movimiento, bloqueos y los niños desesperados, personas corriendo de aquí para allá, tratando de asegurar sus casas. Hermanos, cuando escuchamos noticias, cosas con que nosotros no estamos familiarizados, de todas maneras nos genera desesperación. Hace poco estaba conversando con algunas personas, recordando el terremoto del año 2007. Personas salían a la calle, de repente nunca se han abrazado, pero ese día se abrazaban, se ponían a orar el Padre Nuestro, etcétera. La gente empezaba a desesperarse. Ese día yo estuve en la casa del pastor Roberto Hudson.
Era un miércoles que nos tocaba hacer oración aquí. Si mal no recuerdo, a las 6:30 había que venir aquí todos los miércoles a orar. Entonces salimos con él, regresamos y yo quise quedarme. Y el pastor me dice, mejor vamos a la casa, está haciendo frío, tómate algo caliente, luego regresas. Y estuvimos en casa tomando té, café y empieza el movimiento. Y no voy a contar lo que hizo el pastor Roberto ese día en el terremoto del año 2007. Son cosas que a nosotros, como dije, nos causa espanto, desesperación. En el pasaje que hemos leído la semana pasada se predicó el capítulo 5 del rollo que estaba volando en el aire, en el espacio. ¿Y de qué se trataba ese rollo? Era el juicio de Dios, la ira de Dios para su pueblo. Imagínense cómo ellos habrían recibido, cómo Zacarías habría recibido esa noticia. La pregunta siempre es, si viene la ira de Dios, como decían estos niños, si viene el fin del mundo, ¿y cómo quedo yo? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago? Probablemente también eran sus preguntas del profeta Zacarías, que está recibiendo este mensaje, y también del pueblo que luego ha tenido que escuchar este mensaje. Viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios, Dios está enojado. ¿Qué hacemos ahora? Porque ese es el anuncio que hace los primeros 4 versos. A raíz de esto, hay otra nueva visión en el versículo 5 en adelante, que hemos leído. Vamos a volver a leer. Dice, salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Pregunté, ¿y qué es? Él respondió, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la maldad de ellos en toda la tierra. Entonces levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. La arrojó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y tuve una visión. Aparecieron 2 mujeres que tenían alas como de cigüeña. El viento impulsaba sus alas y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde lo llevan el efa? Él respondió, le van a edificar una casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado, lo pondrán sobre su base. Mis hermanos, entonces, hay 2 pecados que se mencionan en los versos precedentes: el robo y el falso juramento, o sea, la mentira. Pero no significa que solamente habían esos 2 pecados en el pueblo, son algunos. Entonces, a raíz de esto, Dios está mencionando, Dios anunció que va a haber, que la ira de Dios viene, el juicio de Dios viene a su pueblo. Entonces, como decíamos, la pregunta es, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a pasar con personas que han depositado su confianza en Dios? ¿Qué va a pasar con personas que están honrando el nombre de Dios, que están siguiendo los mandamientos de Dios? Y creo que en los versos 5 en adelante se puede notar eso. ¿Qué hace Dios con el pecado? ¿Acaso a todas las casas va a llegar la ira de Dios? ¿Acaso a todas las casas va a llegar el juicio de Dios? Porque va a visitar las casas, dice en el verso precedente. ¿Qué va a pasar con el pueblo escogido de Dios? ¿Qué va a pasar con los ciudadanos? ¿Qué va a pasar con los habitantes?
es que en este pasaje, en esta porción que tenemos para el día de hoy, Dios separa a los malos de los justos. Ellos están atrapados, encerrados en el efa. ¿Qué es el efa? Es un instrumento de medida. ¿Qué medían en el efa? Los granos secos. Antiguamente, cuando no había balanza, se usaba el efa. El efa era un instrumento para medir granos. Entonces, ahí está encerrado el pecado, la maldad. Encerrado, tapado, dice, con algo pesado, tapa de plomo, está asegurado. Y luego es retirado del pueblo, sacado del pueblo, desterrado del pueblo. Entonces, no es que a todas las personas, no es que a todos los fieles va a afectar lo que dice los primeros versos, la ira, el juicio de Dios. Recordemos siempre, Dios está en medio de su pueblo. Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en el mundo. Aún el pecado, aún la maldad no se escapa de Dios. Dios tiene el control absoluto de todo. Todo lo que pasa en este mundo, Dios lo sabe, Dios lo conoce. No hay nada que se escape del conocimiento de Dios, no hay nada que se escape de los planes y propósitos de Dios. Todo ocurre bajo el control, bajo el conocimiento de nuestro Dios. Por eso Dios lo tiene cercado, Dios lo tiene delimitado, y el pecado, la maldad, ya no puede avanzar más, ya no puede hacer más daño. Por eso Dios decide separar la maldad y desterrarlo, desecharlo, para que no siga haciendo daño a los justos, para que no siga haciendo daño a los malos, a los fieles. Eso es lo que Dios hace con el pecado. Entonces aquí hay algunas cosas para que nosotros podamos prestar atención. Bueno, aquí menciona que dentro del efa, algunos piensan que no es que habla del robo en los versos anteriores. Los mercaderes, los comerciantes utilizaban el efa. Si habla del robo, ¿qué haría un mercader, qué haría un comerciante con ese instrumento de medida? ¿Qué hace con la balanza? El ladrón, el que engaña, falsea, roba, saca provecho, engaña a la gente. Entonces, ese mismo instrumento que ellos falseaban, que utilizaban para su propio provecho, ese mismo instrumento representaba el estado espiritual de estas personas. Por eso dice, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la maldad. Representa la maldad. Pero dice también, de ellos es toda la tierra. Entonces levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y dijo, esta es la maldad. Algunos dicen que esa parte, la última línea del verso 6, se puede traducir de dos maneras. Este es el ojo de todos ellos. Y si traducimos de esa forma, entonces el texto está diciendo que el ojo de todas las personas están en el contenido del efa. Pero también hay otra forma de traducir, que muchos se inclinan por ese lado,
que sería, esta es la representación de todos ellos. También se puede traducir de esa forma. O sea, el efa representaba la situación espiritual de los habitantes. Pero el efa, un instrumento de medir, de calcular el peso, algunos dicen equivalía a 28 litros hasta 32 litros. ¿Qué había dentro del efa? ¿Qué había? ¿Granos? ¿Alimentos? ¿Comida? ¿Qué había dentro del efa en este texto? Una mujer. ¿Y por qué una mujer? ¿Por qué no un varón? ¿Por qué no un niño? En el efa está presente una mujer. Ahora, no sé, si fuera mujer, yo cómo me sentiría leyendo este texto, ¿no? De repente aludida, no sé. ¿Por qué una mujer? Algunos dicen que esa mujer sería una diosa de los cananeos, el ídolo de los cananeos, la diosa Acera, la diosa de la fertilidad. Recordemos que estos judíos estuvieron en el exilio, retornaron después de 70 años, están reconstruyendo el templo, muchos de ellos nacieron en el extranjero, están muy familiarizados con la idolatría. Representaría la diosa Acera, la diosa de la fertilidad. Otros dicen que representaría las esposas extranjeras que ellos han traído del exilio, que la ley de Dios no permitía que un israelita se case con personas que no eran del mismo pueblo, o sea, con gentiles, con extranjeras. ¿Por qué? Porque estas mujeres introducían sus costumbres, sus prácticas. Un claro ejemplo de eso tenemos a la reina Jezabel y el rey Acab. Ellos dos se casaron. Jezabel era extranjera y trajo la adoración al dios Baal en los días de Elías. Entonces, por eso Dios prohibía matrimonios mixtos o matrimonios que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces, si se casaban con una extranjera, había un riesgo, había un peligro de adoptar sus costumbres, adoptar sus prácticas. Y eso también se lee, por ejemplo, en Nehemías capítulo 13, verso 23 en adelante, justamente esas mujeres extranjeras que han traído ellos del exilio, tuvieron que ser despedidas, porque según la ley estaba mal eso. Imagínense, tenían hijos, habían hecho una familia por mandato de Dios. Estos judíos que retornaron en los días de Nehemías tuvieron que despedir a esas mujeres extranjeras. Por eso algunos dicen que la mujer que está dentro del efa, de ese instrumento de medir, podría ser la diosa Acera, un ídolo. Otros dicen podría ser las mujeres extranjeras que habían traído los judíos. Pero también se dice de que en este texto, en el hebreo, no se aprecia un artículo indefinido, o sea, una, no se refiere a eso, sino es un número. Entonces, si es un número, entonces los intérpretes miran aquí de que más bien, en lugar de ser una sola persona, más bien son todos los pecadores que conforman como un cuerpo en forma de una mujer. Todos los pecados que había en el pueblo, todos los que practican, están ahí formando o en forma de una mujer, ¿no? Entonces también podría verse por ese lado. Pero lo cierto es que el pecado aquí está bajo un control. Dios ha puesto los límites para que no siga haciendo daño.
Entonces, no vamos a detallar el significado de cada uno de ellos. Entonces, para ir terminando, ¿qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Como decíamos, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Qué podemos decir a manera de reflexión de este pasaje? Lo que Dios hace con el pecado. Ese es el tema que vamos a desarrollar. ¿Qué hace Dios con el pecado? Y también una pregunta ya casi final sería, ¿y qué hacemos nosotros con el pecado? ¿Qué hacemos respecto al pecado? ¿Cómo actuamos nosotros hoy frente al pecado? ¿Qué actitud tenemos? Entonces, ¿qué hace Dios? Y yo creo que esto puede servirnos como un modelo para nosotros. ¿Qué hace Dios con el pecado? Entonces, en este pasaje podemos nosotros ver 3 lecciones para nosotros. En primer lugar, Dios determina los límites del pecado. Dios determina los límites del mal, del pecado. Si Dios no delimitara el pecado, sobreabundaría en el mundo. No habría forma. Para no afectar al mundo entero, para que no sobreabunde en todo el mundo, lo que Dios hace es delimitar el avance del mal, delimitar el avance del pecado. O sea, Dios tiene bajo su control el mal, el pecado de este mundo. Dios tiene bajo su control, hasta yo me he puesto a pensar, si el efa era un instrumento de medir, si dentro del efa está el pecado, el mal, como que Dios tiene pesado, como contado, calculado el mal, el pecado. Por eso está dentro, no está fuera, tampoco se está saliendo. Está tapado, está asegurado. Entonces Dios determina los límites del pecado, los límites del mal. Somos conscientes que en el mundo existe el mal, el pecado, la injusticia, la corrupción. La semana pasada, porque hoy es una nueva semana, primer día de la semana pasada, yo estuve invitando por el grupo a una charla, a una capacitación para los matrimonios. Algunos me dijeron, gracias pastor, por el tema del trabajo, no voy a poder, otros no han dicho nada, pero no saben lo que se han perdido. Fue muy interesante esta charla que hemos recibido. 2 personas participantes de esta charla, públicamente, ellas, mujeres, contaron su testimonio, que ellas habían sido violentadas en su propio hogar por su propia familia. ¿Qué está pasando en el mundo? Cada día más y más el pecado como que empieza a salir. Lo que antes no era normal, ahora se dice que es normal, que hay ciertas licencias, ciertos permisos, ciertas cosas que antes se podía condenar, como que ahora se está normalizando. Entonces, estamos en el mundo. Jesús oró también eso, ¿no? Te ruego por ellos, porque ellos están en el mundo, aunque no son del mundo, pero están en el mundo. Te ruego que no los quites, sino que los guardes. Eso fue la oración en Juan capítulo 17. Jesús, antes de ir a la cruz, oró por sus discípulos. No solo oro por ellos, sino por los que han de creer, por el testimonio de ellos, o sea, por nosotros. Están en el mundo, guárdalos del mundo, no lo quites. Ellos no son del mundo, pero viven, están en este mundo. Entonces nosotros estamos cada día desarrollando nuestras actividades, nuestras labores, en medio de la injusticia, en medio de la maldad, en medio de la corrupción, en medio de todo tipo de males.
En el hogar están los agresores, aún en los hogares cristianos. ¿Qué está pasando en el mundo? Los agresores están en el hogar, se llaman cristianos, leen la palabra de Dios. Eso es lo que dijeron estas personas que dieron testimonio. Otro pastor, compañero de estudios, mencionó que en la iglesia él había sido violentado. En la iglesia había sido violentado. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la familia cristiana? Vivimos en ese ambiente. ¿Qué hacer? ¿A dónde nos vamos? ¿No? Entonces, imagínense, ¿no? Dios le dice en los primeros versos, viene la ira de Dios, el juicio de Dios, aún a las casas más seguras, aún a las casas más decoradas, la ira de Dios va a ingresar, viene la ira de Dios, pero después dice Dios a los fieles, a los que han depositado su confianza, que Dios tiene controlado el avance del mal, que Dios ha puesto los límites, que el mal no va a avanzar más allá de los límites que Dios ha puesto porque Él tiene todo bajo su control. Tal vez sería bueno leer Salmos capítulo 106, verso 34 en adelante. Salmos 106, verso 34 en adelante. Dice acerca del pueblo de Israel antes de ir al exilio, cómo era la vida de ellos. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová contra su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los detestaban. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Se acordaba de su pacto con ellos y se complacía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Diga todo el pueblo, amén, aleluya. Este salmo describe la condición espiritual de los israelitas antes de ir al exilio. Ellos habían llegado a tal punto de sacrificar a sus propios hijos, derramar la sangre de sus hijos, como dice aquí, para los ídolos, para esos dioses cananeos. Por eso es que ellos fueron exiliados. Y ahora en el exilio, del exilio trajeron algunas costumbres, algunos pecados, familias o matrimonios mixtos, y así ellos ahora están reconstruyendo el templo, reconstruyendo la ciudad, reconstruyeron su casa. A ellos Dios le dice que es momento de separar. Es momento de separar, pero también, como hemos dicho, que Dios determina los límites del pecado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que Dios ha puesto algo para detener el avance del mal.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Manifestación del hombre de pecado, dice el título. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene el avance del mal. Está hablando de la venida de Cristo. Recuerden esto, Cristo no va a venir. Para que Él venga, tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él se opone contra Dios, toma el lugar de Dios, se opone a todo objeto de culto. Creo que eso todavía no hemos visto. Si bien es cierto, la maldad se está incrementando, pero Dios ha puesto límites. Este pasaje dice eso. Ustedes saben lo que le detiene, porque todavía no se ha manifestado. Hay algo que lo detiene. Ahora, nosotros, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podría estar deteniendo el avance del mal según este pasaje? Los tesalonicenses sí sabían qué lo estaba deteniendo. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? Ustedes saben lo que le detiene porque todavía no se manifiesta. Algunos dicen que la gracia de Dios, la misericordia de Dios es el que detiene el avance del mal. Otros dicen, el Espíritu Santo está obrando en el mundo, está obrando en la vida de las personas, Él es el que lo detiene. Ahora, no sé cuál de ellos es, pero lo cierto es que Dios pone límites al avance del mal. Si Dios no hubiera puesto los límites, el mundo entero se corrompería, incluido todos nosotros. Dios tiene bajo su control el avance del mal, el avance del pecado. Pero también Dios determina el fin del mal, el fin del pecado. Versos 9 en adelante en Zacarías que estamos leyendo. Dios determina poner fin al avance del pecado. Dios determina separar el pecado, el mal de en medio de su pueblo. Versículos 9 en adelante. Alcé luego mis ojos y tuve una visión. Aparecieron dos mujeres que tenían alas como de cigüeña. El viento impulsaba sus alas y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Él me respondió, le van a edificar una casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado, lo pondrán sobre su base. Dios determina el fin del pecado, el fin de la maldad. Dios determina separar para que no siga haciendo daño, para que no siga contaminando, en este caso, a los judíos en los días de Zacarías. Entonces, este es un mensaje de fortaleza, este es un mensaje de consuelo, ya que en los versos anteriores el mensaje era que viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios, hay ladrones, hay delincuentes, hay mentirosos. Viene la ira de Dios a causa de ellos y a causa de muchos otros pecados, por supuesto. Pero Dios luego envía este mensaje para consolar, para animar, para dar esperanza a los fieles, para dar esperanza a aquellos que han depositado su confianza de que Dios tiene controlado el avance del mal.
Dios tiene bajo su control el avance del pecado, y no solo esto, sino que Dios va a separar, va a sacar de en medio del pueblo para que no siga haciendo daño, para que no siga contaminando al pueblo. Y este pasaje también, o esta sección, me hace recordar una parábola que Jesús habló acerca de este asunto. En Mateo capítulo 13, verso 24, probablemente hemos leído esta parábola, Mateo capítulo 13, verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor determina el fin del pecado. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla, pero viene el enemigo. ¿Para qué? Para sembrar cizaña, para engañar, para confundir, viene el enemigo. Entonces de pronto quieren arrancar, quieren sacarlo, déjenlo primero. Como quien dice: por sus frutos conoceréis, dice el Señor también en otra parte, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dejen primero, vamos a ver el fruto, no va a ser que arrancando, arranquen también el trigo. El Señor determina el fin del pecado. ¿A dónde arrojó? ¿A dónde lo llevó a la cizaña? Lo ató y al fuego. Entonces el Señor, en este caso en Zacarías que estamos leyendo, puso en el efa nuevamente, porque vieron la imagen de esta mujer que representaba el pecado, lo selló, lo aseguró el efa, y luego el Señor decide sacarlo, erradicar completamente. Y en el verso 11, Dios determina el destino final del mal. Ahora, el verso 11 me dejó pensando, no sé cómo lo ven ustedes. Ahora, no es que lo destruye completamente, ¿no? Todo está controlado, todo está asegurado. El Señor lo saca, pero no es que lo destruye. No es que como a la cizaña ya lo manda al fuego. Más bien permite que se construya, que se edifique una casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado le pondrán sobre esa base. O sea que va a continuar, va a seguir viviendo, controlado, asegurado, pero en otro ambiente, lejos del pueblo escogido de Dios, pero va a continuar a hacer su actividad. Se está construyendo, se está edificando una casa, dice el pasaje. Pero lo cierto es que el Señor tiene controlado, tiene bajo su control el pecado, el mal. Él determina el fin, Él separa, Él lo arranca, Él lo remueve, aleja de su pueblo, aleja de su iglesia el pecado, el mal. Entonces, este pasaje nos anima a seguir confiando en el Señor. No es que todo está perdido,
así venga el fin del mundo, ¿qué va a pasar con los que han depositado su confianza en el Señor? ¿La destrucción viene? Sí, así dice la Biblia. Pero el Señor está con su iglesia, el Señor está con su pueblo. El Señor preserva, el Señor guarda a su pueblo. Por eso es que aquí en Zacarías tuvo que sacarlo al pecado, tuvo que sacar al mal para que no siga contaminando, para que no siga haciendo daño. Entonces, para terminar, muchos conectan este pasaje, ya que habla de Sinar, de Babilonia, muchos conectan con pasajes como Apocalipsis 18, donde se menciona la destrucción de Babilonia. Dice aquí, Sinar era el lugar donde por primera vez los hombres en Génesis capítulo 11 determinaron llegar por sus propios medios hasta la presencia de Dios. Decidieron edificar una torre para llegar a la presencia de Dios. A ese lugar, en Zacarías 5 que estamos leyendo, en el verso 11, a ese lugar se decide llevar el efa que contenía el mal, que contenía el pecado. Y ahora Babilonia probablemente geográficamente es difícil de ubicarlo, pero a Babilonia se le relaciona con el pecado como la madre de todos los pecados. Entonces, para muchos hoy, Babilonia es un sistema de mal, sistema de corrupción, sistema de pecado que está regado en el mundo entero. Pero, según Apocalipsis 18, va a ser destruida, porque Dios tiene bajo su control, bajo su dominio. Bien, entonces, si Dios aborrece el pecado, si Dios lo arranca, si Dios lo tiene dentro del efa asegurado y lo desecha de su pueblo, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer con el pecado? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué hacer frente al pecado? Muchas veces tratamos livianamente, suavemente al pecado. Muchas veces sonreímos al pecado, sonreímos a la injusticia. Muchas veces la gente hace bromas del pecado. Muchas veces la gente, especialmente los varones, como si fuera un trofeo, empiezan a contar de sus experiencias amorosas, de su infidelidad, de todo esto. Y muchas veces estamos en esos ambientes. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos al respecto? Estamos en el silencio, estamos indiferentes, a veces sonreímos para no quedar mal. ¿Qué hacer frente a la injusticia? ¿Qué hacer frente a las tentaciones que hay en el mundo? Recordemos que Dios desecha, Dios aborrece el pecado, por eso lo arrancó de en medio de su pueblo aquí en el libro de Zacarías. Entonces, hay una exhortación, y con esta lectura voy a terminar, en el libro de Colosenses. ¿Cómo debemos actuar nosotros frente al pecado? Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante. Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante. En esta ocasión, el Señor dice a su iglesia, a los hermanos de Colosas, y ahora nos dice a nosotros, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Esté conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, según el libro de Zacarías, capítulo 5, verso 5 en adelante, estamos advertidos. El Señor detesta, el Señor aborrece el pecado, el Señor aborrece la maldad, el Señor detesta, el Señor no lo trata así livianamente, suavemente, el Señor no lo mira así con indiferencia al pecado. El Señor le da su merecido, el Señor lo desecha, el Señor lo remueve, lo desecha a un lugar lejano. Es como sacar la cobertura, porque ¿dónde está la presencia de Dios? En su pueblo, pero estos que han sido sacados no tienen la cobertura de Dios, la presencia de Dios, es vivir sin Dios prácticamente, porque Dios detesta, Dios aborrece el mal, aborrece el pecado. Por eso en el libro de Colosenses nos advierte, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? Desechar el pecado, desechar toda la inmundicia, la impureza, las pasiones desordenadas, la avaricia, la idolatría. Desechemos todo eso. Ustedes han andado, ustedes han caminado en esa vida antes de conocer a Cristo, dice. En su vida pasada ustedes han seguido, han practicado esas cosas, pero ahora es tiempo de despojarnos, es tiempo de deshacernos, es tiempo de renunciar. Es una advertencia. Si nosotros no prestamos atención a esto, ¿cómo creen que vamos a llegar a la presencia del Señor? Si nosotros no prestamos atención a esta advertencia, ¿qué cree que el Señor va a hacer con nosotros? Es tiempo de que podamos tomar en serio a Dios, es tiempo en que nosotros debemos tomar en serio la palabra de Dios. A veces tomamos así a la ligera nomás, así lo pasamos por alto, no decimos nada. Acá dice bien claro, tenemos que marcar distancia, tenemos que dejar atrás, tenemos que renunciar al pecado, más bien vestirnos, dice el versículo 12 en adelante, más bien vístanse ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sobre todo, el versículo 14, vístanse de amor, vístanse de amor, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, perdónense unos a otros. Si tú has recibido el perdón de Dios, perdona a los demás, perdona a otros. Vístete de eso, del perdón, de la misericordia, de la humildad, pero renuncia, rechaza al pecado, rechaza la injusticia, rechaza la maldad. Toma distancia de eso. Eso es la advertencia aquí en este pasaje que estamos leyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con el pecado? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro pecado? ¿Qué tenemos que hacer con el pecado que está en nuestra mente y en nuestro corazón? Dejar, renunciar al mal, renunciar al pecado, porque el Señor aborrece el pecado, aborrece la maldad. Disculpen por lo que voy a decir. Hermanos, aquí en la iglesia tenemos muchos ministerios,
tenemos diferentes actividades. Somos como 60 o 70 personas. ¿Cuántos participamos de estas actividades? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuál es tu responsabilidad como miembro de la iglesia? Voy a decir solamente 3. Primera responsabilidad es participar. Tu primera responsabilidad como miembro de la iglesia es participar. Con tu participación estás animando a otros, estás respaldando las actividades que hay en la iglesia, las pocas que hay. Tenemos que participar. Segunda responsabilidad, tenemos que orar. Tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar para que muchas personas puedan llegar a la iglesia. Tenemos que orar para que las personas cuando vengan se queden aquí, que no solamente vengan de paso. Si es que solamente están viniendo de paso, es que algo está pasando en nosotros. De repente nuestro cristianismo no contagia, no anima a los demás. Tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar que haya todos estos frutos que está mencionando aquí en Colosenses, ¿no? Amor, mansedumbre, humildad, sobre todo que haya amor entre ustedes, dice el pasaje. Debe contagiar nuestro cristianismo a otros. Debemos animar a otros con nuestro cristianismo. Ayer decíamos, el Señor nos ha dado una tarea, reflejar la imagen de Dios, porque todos nosotros somos imagen de Dios. ¿Qué imagen estamos proyectando? ¿Qué imagen estamos reflejando nosotros con nuestra manera de vivir? Estamos proyectando amor porque Dios es amor. Estamos proyectando misericordia porque Dios es misericordioso. Estamos proyectando perdón porque Dios perdona. ¿Qué estamos proyectando? ¿Qué estamos reflejando? Nuestra tarea es participar, es orar por la iglesia, por todos los miembros, por las personas que puedan llegar. Yo les di una tarea, voy a dar seguimiento. Tengo todavía algunos. ¿Cuántos están orando por estos motivos que les he compartido? Si no ha recibido, puede recibirlo todavía porque tengo varios todavía. Aquí hay motivos de oración. Entonces, la tercera responsabilidad es apoyar con nuestros dones, con nuestros talentos. También es apoyar con nuestros recursos. Entonces, si no hacemos eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a respaldar? ¿Quién va a llevar adelante esta obra? ¿Quién lo va a hacer? A veces esperamos al presidente, esperamos al consistorio, esperamos al responsable. El día que no va a estar el pastor, el día que no va a estar el presidente, el día que no va a estar el líder, ¿qué va a pasar con la iglesia? Tenemos que pensar en eso, tenemos que orar por eso. Hay mucho que orar, hay mucho que trabajar. Tenemos tantas tareas que hacer, pero nosotros estamos dejando de lado. Recuerden que con esto termino. Pecado también es cuando no lo hacemos lo que debemos hacer. Cuando dejamos de lado lo que tenemos que hacer. Si mi tarea es leer la Biblia, mi responsabilidad es leer la Biblia. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas parece que tenéis vida eterna. Juan 5:39. Si mi tarea es leer la Biblia porque la Biblia me dice eso, si no lo leo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy en pecado? ¿Estoy en falta? Claro que sí, porque estoy ignorando, estoy pasando por alto. Si la Biblia me dice que debo orar y no oro, estoy ignorando lo que dice la Biblia. Eso también es pecado. Si la Biblia me dice que debo amar, no decía en Colosenses, procuren sobre todo el amor. Si no amo a la obra de Dios, si no amo a mi prójimo, si no amo a las personas que están aquí, si no amo a mi familia, no amo a las personas que me rodean, estoy en falta. Porque estoy ignorando la palabra de Dios, estoy ignorando el mandato de Dios, porque Dios dice, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Amen a Dios sobre todas las cosas también dice. Entonces, si no hago eso, si el día del servicio
En lugar de estar en el servicio, en lugar de participar, en lugar de apoyar, estoy ocupado en otras actividades, estoy ignorando lo que Dios me está diciendo. Hebreos 10:25 no dice que no dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino congréguense, anímense unos a otros, cuanto más que se acerca el día del Señor. Motívense, anímense unos a otros. Si no me congrego, no motivo, no animo, mi cristianismo no impacta a otros, entonces simplemente estoy siendo un religioso más. Estoy siendo un religioso más, viene de vez en cuando, participa en las reuniones, pero no hago más que eso. Cuidado, hermanos, estamos advertidos entonces, ya sabemos qué hace, qué trato Dios da al pecado, cómo lo trata Dios al pecado. Y también estamos advertidos en el libro de Colosenses qué debe haber o qué debe hacer el cristiano frente al pecado. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Bendito Señor, Padre nuestro, muchas gracias Señor por tu palabra, que hemos tenido la oportunidad de abrirla, de leer, de meditar, de reflexionar en este día. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, nuestra necesidad espiritual. Tu palabra dice, oh Jesús nuestro Señor, estando en este mundo, en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados todos aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Pero también Jesús nuestro Señor nos dijo en el Sermón del Monte, que más primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán dadas por añadidura. Tu palabra siempre nos anima, Señor, a que nosotros pongamos en primer lugar nuestra comunión contigo, nuestro compromiso contigo, porque al recibir a Cristo, porque al bautizarnos delante de tu iglesia, delante de toda la congregación, nosotros hemos hecho un compromiso de serte fiel, de servirte, de amarte, Señor, en toda nuestra existencia, de amarte, Señor, aún más allá de esta vida. Pero a veces, Señor, por el paso del tiempo, muchas veces dejamos de lado, nos olvidamos de esos compromisos que hemos adquirido, de esas palabras que te hemos dicho, Señor, muchas veces en nuestras oraciones. Perdónanos, Señor, si estamos viviendo así nuestra vida cristiana. Perdona, Señor, porque muchas veces pasamos por alto, no hacemos lo que realmente debemos hacer. No estamos tal vez leyendo tu palabra, no estamos tal vez orando, Señor, no estamos ocupados tal vez en la obra tuya. Esta es la obra tuya, Señor. Esta obra tú nos has dejado, tú nos has traído a este lugar con un fin, con un propósito. Si nosotros no leemos tu palabra, si nosotros no oramos, ¿quién va a hacer por nosotros? Si nosotros no llevamos adelante esta obra tuya, Señor, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos los llamados, nosotros somos los convocados. Danos valor, Señor, danos fortaleza, guíanos con tu Espíritu Santo. Nosotros, Señor, queremos ser esos obreros, Señor, que están involucrados en la obra tuya. Guíanos, Señor. Bendice tu palabra en nuestro corazón, que tu palabra pueda dar fruto, Señor, mucho fruto en nuestra vida y en nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, que no volverá vacía. Tu palabra nos ha sido dada, Señor, para producir fruto en nosotros. Y si no produce fruto, tu misma palabra dice, Señor, que también por medio de ellas seremos juzgados, porque ya hemos leído, lo hemos escuchado, y al no poner en práctica, seremos juzgados con la misma palabra que hemos leído, que hemos aprendido, que hemos reflexionado. Apiádate de nosotros, guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.